Llegó la casa del mundial. Suena el silbatazo inicial. Arranca el partido más importante. Bienvenidos a la casa del mundial. El estadio está lleno, la pelota ya rueda y aquí comienza la casa del mundial. Las 48 selecciones ya están en la cancha. Los jugadores, las sedes, las boletas, las noticias, el calendario. Cada jugada bien analizada. Aquí no se pierde ni un minuto del partido. Porque el mundial no empieza cuando rueda la pelota, empieza cada mañana. No se pierda la casa del mundial por Colmundo y nuestras plataformas digitales. 7:03 de la mañana, bienvenidos a la Casa del Mundial, la casa o la sección donde siempre le contamos la información de cara a la Copa del Mundo, porque cada vez estamos más cerca, a solo 66 días, prácticamente estamos hablando de 2 meses y una semana para que arranque la Copa del Mundo 2026. Se acabó la Semana Santa, se acabó la semana de reflexión y hay muchos temas para analizar con respecto a lo que viene, el futuro de nuestros jugadores colombianos y también el presente, sobre todo con el caso de James Rodríguez y lo que pasó después de su convocatoria en esos 2 amistosos frente a Croacia y Francia. Pero por eso vamos a arrancar con información, con actualidad, con lo último que se conoce de noticias del Mundial. Desde Cali, Andrés Muñoz. La casa del mundial. Y primero que todo, no se les olviden que a través de nuestro contador en asbradio.com nos hacen falta tan solo 66 días, 7 horas, 0 minutos y 33 segundos para que se dé el pitazo inicial en lo que será obviamente el Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y Japón. Hombre, aquí hay un tema interesante y es que mi estimado Alejandro, Germán y Juan en la ciudad de Medellín, la fiebre del mundial ha hecho que se disparen los precios en diferentes artículos, no solamente en temas que tengan que ver con tiquetes, también en televisores, en servicios y en muchas cosas que se pueden utilizar para que usted pueda ver un partido del mundial, en el tema de equipos de sonido, en el tema de tecnología, en el tema de computadores, de parlantes, de sistemas de sonido, de todo. Ahí están disparados los precios y eso es lo que tiene muy preocupado, sin contar que las últimas boletas que se empiezan a manejar, lógico, para entrar a los partidos, pues también están subiendo cada día más de precio. ¿Qué va a hacer el gobierno norteamericano, el gobierno mexicano, el gobierno canadiense y los países latinoamericanos para poder contener esa trepada de precios? Pues ya lo veremos con el paso del tiempo. Sí, señor, y es que como la semana pasada ya se puso a disposición esa tercera y última fase de la venta de boletería, pues se dio a conocer que también el partido final, es decir, el partido donde se va a conocer al nuevo campeón, que recordemos que va a ser en el estadio MetLife, bueno, por las nubes el precio de esa entrada. La más económica, aproximadamente, para que usted se haga una idea, 16 millones de pesos, y la más económica y la más costosa, 45 millones de pesos. La verdad que sería un lujo, es un lujo la persona que puede asistir a la final de la Copa del Mundo. Más información con Juan Diego Molina desde Medellín. Somos ASB Noticias, la casa del mundial. Un saludo a todas las personas de la casa del mundial. Ya vibramos lo que se avecina. Y es que una de las cosas que también se habló en estos últimos días, luego de los repechajes y luego de saber todo lo que hay alrededor del mundial y todos los participantes, es que hay polémicas por jugadores que no regresan a sus clubes tras clasificar al mundial. Y es que una polémica surgió en el fútbol internacional luego de que varios jugadores de la selección de la República Democrática del Congo, recientemente clasificada al mundial, no regresaran de inmediato a sus clubes en Europa tras los partidos de selección. Los futbolistas permanecieron en su país participando en celebraciones oficiales, lo que generó reclamos de equipos como el Betis y el Español. Y según el reglamento de la FIFA, los jugadores deben reincorporarse a sus clubes en un plazo máximo de 48 horas después de los compromisos internacionales. La situación podría derivar en sanciones o reclamaciones formales por parte de los clubes afectados. Incluso hay un club en Inglaterra, no recuerdo bien, que ya le dijo a uno de sus jugadores que ya no lo va a tener en cuenta. Entonces, imagínense todo lo que ha surgido alrededor de esta problemática y de la clasificación de la República Democrática del Congo.
Se quedaron de vacaciones en territorio norteamericano. Hablando de la República Democrática del Congo, también leí información que hay 10 jugadores europeos que quieren nacionalizar para el Mundial, que de hecho los jugadores ya dieron la aprobación, es decir, ya dijeron que estarían dispuestos a nacionalizarse, pero ahora falta un tema de papeleo y de documentación con la Federación de Fútbol de ese país. Pero mejor dicho, quieren volverse locos los de la República Democrática del Congo después de haber avanzado oficialmente a la Copa del Mundo después de 52 años de ausencia. Y para cerrar nuestros titulares y ya entrar con el tema del día, porque hoy tenemos dos temas que vamos a debatir, les cuento que hay una mala noticia para Países Bajos, que pierde un importante jugador de cara a esta cita mundialista. Se trata del centrocampista Jordi Schouten, que el sábado pasado sufrió una grave lesión en su rodilla en el partido en el que su equipo, el PSV, venció al Utrecht 4-3 y se consagró campeón. Ya hay campeón en la liga holandesa y es el PSV a falta de 5 fechas para que se termine este torneo o este campeonato. Después de realizarse los respectivos exámenes, se confirmó lesión en el ligamento cruzado. Es decir, pues va a tener que pasar por el quirófano de 6 a 8 meses la recuperación. Se pierde lamentablemente el jugador de 29 años y que hoy por hoy es el capitán del PSV, el Mundial. Jordi Schouten, una baja más para Países Bajos. Cerramos nuestros titulares que son también llegados a ustedes con Bodytech. Este año no necesitas otro propósito imposible. Necesitas un compañero con el que cumplirlo sea el mejor plan. Así es Bodytech, ese Gym Partner que está contigo desde el primer día, en las buenas, en las que cuestan y que siempre quiere verte bien, cuidando tu entrenamiento y tu salud. Arranca el año con Bodytech, tu Gym Partner para entrenar en 2026. Bodytech, soy mejor que ayer. Bueno, señores, vamos a hablar entonces, porque hoy tenemos dos temas de debate. El primero de ellos, el del capitán de la Selección Colombia, porque parecía que no solamente el escándalo era por su convocatoria y por sus pocos minutos a lo largo de estos últimos 5 meses, sino que también después de que salió de la convocatoria de la Selección Colombia, pues se da a conocer que el jugador es hospitalizado en un hospital, en un centro asistencial en los Estados Unidos, debido a una deshidratación severa. Y la Federación Colombiana de Fútbol, pues se lava las manos. Le dicen Poncio Pilato y dice que no es culpa de la federación, que no tiene nada que ver con ellos, que el jugador se sintió mal después del compromiso y que ellos le están haciendo seguimiento por parte del departamento médico. Pero mucho se habla de que eso también es una mala planeación del cuerpo técnico de la Selección Colombia, porque un jugador que en 5 meses, si apenas había sumado 60, 50 minutos, pues jugó 60 minutos frente a Francia y 60 minutos frente a Croacia, con altas temperaturas y con un nivel de alta exigencia, porque eran dos equipos que están en este momento en la élite del fútbol. ¿Qué opinar de lo de James Rodríguez? ¿Se trató mal por parte de Néstor Lorenzo, el departamento médico? ¿El mismo jugador debió expresar que no se sentía en óptimas condiciones, pedirle de pronto a Néstor Lorenzo no esa cantidad de minutos que disputó frente a Francia? Porque mire que por querer más se hizo menos. El jugador mostró un pésimo nivel en esos 2 amistosos, en este momento está en el paredón de la opinión pública y aparte de eso terminó hospitalizado, Andrés Muñoz. Eso, arranca con la campanita, me gusta. Mire, aquí el tema es que el primer médico es el paciente, es el jugador en este caso. Y él tenía la responsabilidad, si se sentía en malas condiciones, de avisarle al cuerpo técnico de la Selección Colombia, de avisarle de inmediato al cuerpo técnico de su equipo con el que tiene contrato y tomar decisiones antes de viajar a la concentración en la Florida. Eso es lo primero. Segundo, ahora, recibe el jugador la Selección Colombia y asume la responsabilidad a partir de ese momento. Si se supone que un jugador, llámese James Rodríguez, como usted lo quiera llamar, Luis Díaz, Luis Suárez, el que sea, llega a una concentración, hay un examen previo médico antes de empezar trabajos, ¿cierto? Se sabe las temperaturas que se manejan en los Estados Unidos por estas épocas y todas esas cosas con las que los jugadores traen esa huella física y táctica de sus equipos. Entonces yo les pregunto a ustedes, señores, ¿hasta cuándo vamos nosotros a dejar la falta de responsabilidad frente a los jugadores de fútbol? De, como él dice, o alguna vez dijo el señor James Rodríguez, es que yo en este equipo juego con una pierna, en una sola pierna,
pues también hay que bajarle un poquito y también tener un poco de responsabilidad sobre lo que es la selección Colombia y el trato a los jugadores. Yo creo que aquí la responsabilidad es del señor James Rodríguez, porque de algo estoy seguro. Él llegó enfermo a la concentración y él debió haber dicho algo antes de empezar a trabajar con miras a esos 2 partidos que se jugaron precisamente hace 8 días. Es cierto, siento que la responsabilidad recae en ambas partes, Juan Diego, pero también si uno se pone a analizar, el manoseo de la selección es increíble, o sea, como un departamento médico que lo primero que hace es revisar si el jugador está en óptimas condiciones físicas, psicológicas para disputar esta clase de compromisos, pues ve en los resultados que se puede arriesgar al mismo futbolista a una deshidratación severa, que es como lo catalogó el reporte médico de lo que está pasando en este momento con James Rodríguez, y aún así le dice a Lorenzo, no, pues que juegue porque lo importante es que sume minutos. ¿Qué grado de responsabilidad también tiene el departamento médico de la selección, Juan Diego Molina? A ver, primero tiene la responsabilidad al mismo nivel que lo tiene el propio Lorenzo, por ponerlo a jugar, ni siquiera cumpliendo esos requisitos que la propia FIFA dice de descanso entre jugadores, porque es que jugó en menos de 2 días, cuando el descanso deben ser 72 horas. Además, qué pena, y si soy muy vehemente en esto, con el tema del comunicado de la selección, a mí no me quieran ver la G de idiota, perdón, con ese tipo de cosas. Es que no, que eso fue después del partido, que eso no le sucedió por lo que pasó en los partidos. Hombre, a ver, aquí no somos, pues no comemos vidrio, como se dice en muchos lados. Otra cosa importante, miren, yo le puedo dar la gabela al señor James Rodríguez de que no haya llegado enfermo, de que no haya llegado con ciertas problemáticas, al menos para el primer partido contra Croacia. Jugó el primer partido, lo hizo regular, se empezó a sentir mal y es ahí donde entra la responsabilidad de los médicos y del señor Lorenzo de que aún con todo y eso lo puso a jugar contra Francia. No sé si es porque Lorenzo quiere que él siempre esté, no sé si es porque James dice, como también sucede, de que yo juego y como yo digo que yo voy a jugar, nadie me puede quitar de la titular. Todo ese tipo de cosas a mí me deja muy preocupado. Y si nosotros, o los médicos, o el técnico, o el que sea, está atentando contra el que para ellos es, según el comunicado, el capitán de esta selección, señores, pues apague y vámonos, no sé, vamos a ir al Mundial, muchos prácticamente. Sí, señor, tiene usted toda la razón. Qué mal se está llevando a cabo el caso James Rodríguez, no solamente por lo que no aporta hoy por hoy en la selección Colombia, sino también que se está exponiendo a una figura. Yo voy a catalogarlo en palabras grandes, a una leyenda del fútbol colombiano, como lo es James Rodríguez, que está quedando muy mal parado. Juega o juega, no hay otra opción. Y tras del hecho, un jugador que no suma minutos, que viene enfermo a una convocatoria, pues tiene que estar por encima de otros que sí están en la élite, Andrés Muñoz. Es que yo le pregunto, ¿es decisión del técnico o terquedad del jugador? No es la terquedad del jugador, ambas. Y es la falta de responsabilidad que él tiene bajo su, no sé si llamarlo como investidura, su imagen que tiene él como futbolista y como dice Alejo, leyenda del fútbol colombiano, y tener ese decir, hombre, no estoy en condiciones de jugar, no estoy en este momento en condiciones de jugar. Es el desespero porque él también tiene claro que ha pasado mucho tiempo sin jugar y que le queda muy poco para el inicio del Mundial y que él sabe que va a ir. Bajo la situación que esté, él va a ir, va a ser convocado. Pero él también se expone a partir del primer momento, del primer segundo, cuando toque la cancha, en qué condiciones va a saltar al terreno de juego. Ahí es donde ya no va a importar que el señor sea leyenda, que el señor haya o no haya jugado, sino que a partir de ese momento le van a empezar a juzgar y lo va a ver toda la retina del mundo completo jugar fútbol. Vamos a ver qué pasa. Ojalá Andrés y Juan Diego tuviera tal vez esa autocrítica James Rodríguez que en su momento tuvo Radamel Falcao García. Yo recuerdo en una entrevista que le hicieron hace poco al máximo goleador de la selección Colombia, él fue muy claro y dijo, en el Mundial del 2014 Néstor Pekerman me dijo, vas a ir al Mundial, te voy a llevar al Mundial, más allá de que sabía que no estaba en óptimas condiciones, y fue el mismo Falcao el que le dijo, yo no le puedo quitar la oportunidad a un jugador que sí está en las condiciones físicas para disputar un Mundial por solamente llevarme a mí. En ese entonces, él mismo fue el que se opuso a ir a la Copa del Mundo, dejando atrás el deseo, la competitividad, bueno, todo lo que arrastra un futbolista. Es que ahí está la diferencia. Pero ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. James Rodríguez, en ese momento, recuerden ustedes que Falcao García
a pesar de su lesión, todavía seguía siendo ese jugador top élite en el mundo, el goleador en Europa. En ese momento lo era. El señor James Rodríguez perdió esa gran condición de jugador top en el momento por sus comportamientos, por lo que sea. Y él está tratando de recuperarla y ven aquí en el Mundial, ven la opción para poderlo volver a lograr. Sí, señor, tiene usted toda la razón. Ahí es cuando pasa por delante de todo el mundo el concepto del ego, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el ego de un jugador no aceptar que no está en condiciones para disputar un torneo tan importante como lo es una Copa del Mundo? Vamos a hacer un cambio de frente porque entramos en nuestro segundo tema de debate. Cambio de frente. Cambio de frente. Nos movemos a otro sector de la cancha. Bueno, señores, después de los 2 partidos amistosos de la selección Colombia, mucho se habla de aquellos que ya se ganaron su puesto en la convocatoria y aquellos que dejaron un asterisco, que quedaron en veremos, por así decirlo. De los que ya sabemos que hay una base de la selección, yo creo que entre 19 a 20 jugadores no tenían nada que demostrar porque ya saben que tienen su cupo asegurado, a menos que suceda algo extraordinario como una lesión. Pero de los jugadores que no estaban en el radar o que no tienen su puesto fijo, ¿cuáles les dejaron a ustedes unas buenas impresiones? Que ustedes hoy por hoy digan, este jugador yo creo que después de esos 2 partidos se ganó su puesto y ya Néstor Lorenzo lo podría incluir, y cuáles no, cuáles en este momento uno dice, tal vez se dio terreno y no está tan asegurada su estadía en la siguiente Copa del Mundo. Arranco con usted, señor Juan Diego Molina. Yo le daría 2 nombres principales para mí, los que se metieron a la conversación. Gustavo Puerta, uno de ellos, que entre todo lo malo que tuvo la selección contra Francia, demostró, y el señor Carlos Andrés Gómez, que tuvo que el técnico del Vasco tuvo unas declaraciones polémicas contra los jugadores colombianos, en donde entra el señor Carlos Andrés Gómez, pero ha cumplido un poco más y se ha visto esa ambición por lado del señor Carlos Andrés Gómez de querer estar. ¿Y quiénes se dieron terreno? Pues, a ver, muy difícil porque conociendo a Lorenzo, aunque jueguen mal, no van a estar en duda, pero el más importante, diría yo, de los jugadores que... Sí, dígalo sin miedo, dígalo sin no, miedo. Ospina no va a ir, a ver, Ospina va a ir, pero me parece que va a ir por un tema, y yo lo he dicho cientos de veces, va por un tema completamente extrafutbolístico. Ospina no va por méritos deportivos, ni siquiera lo convocaron para el partido de hoy. Espere un segundo, ¿sabe una cosa? Esa discusión la teníamos en la transmisión del partido de América ayer. ¿En serio? Una cosa, venga, yo le digo usted una cosa. La verdad, eso de llevar jugadores para subirle el ánimo, para motivar a los jugadores jóvenes, ¿no? Entonces ahora se volvieron psicólogos. Ahora los psicólogos. Entonces, ¿para qué está el técnico de fútbol? ¿Para qué está el profesor Lorenzo? Se supone, Andrés, que el manejador de grupo tiene que ser el técnico. El señor que debe hacer ese trabajo es el técnico, o el ayudante, o el propio psicólogo, porque para eso hay un psicólogo en todos los departamentos y en todos los equipos, pero muchas veces, como sucede en muchos lados, el jugador le cree al jugador, no al técnico, no a un profesional externo, le cree a alguien que conoce su profesión. Entonces, por ahí puede ir el argumento. Cree al que admira. También. Sí, claro. Y yo le digo una cosa. Si a mí me van a colocar ahí en la selección un jugador que motive, que enseñe, que sea titular, ¿ya? Ese es el primer ejemplo. Ese es el primer ejemplo que claramente... Es como, por ejemplo, el caso que tenemos en América con Adrián Ramos, que es que él está en América para ser motivador de los jóvenes. ¿Cuál, hombre? Esos son puros cuentos. Eso es muy cierto. Que muestra en la cancha el por qué está jugando y por qué es inamovible en el equipo. Hablo, por ejemplo, de Hugo Rayé en Santa Fe. Hablo, por ejemplo, el caso de Airo Moreno en Once Caldas. Así, inclusive hablo del caso de Teófilo Gutiérrez, que se volvió titular en el equipo ahora. De ese tipo de motivadores son los que yo hablo. Hablo del Capi de la Selección Colombia en el Mundial 2014, que no los quitaba nadie bajo ningún motivo. Pero para llevar a jugadores, como quieren llevar a Falcao García a la Selección Colombia al Mundial de Estados Unidos, pues uno dice, ¿a qué? Sí, eso sí. ¿A qué? Es cierto, yo también creo que la persona debe aportar no solamente psicológicamente, sino futbolísticamente, porque es que uno habla de selección y uno habla de presente. Alejandro, incluso... A vivir en lo que pasó en el pasado. Le voy a hacer una pregunta a Andrés Muñoz,
porque como dice la canción, no hay cama para tanta gente. Y si uno A se ver. pone a ver, el que pueda suplir a Luis Díaz, obviamente Luis Díaz es inamovible, pero habrá que llevarle un recambio. Hay tres opciones. A ver. Aparece Hamilton Campas, que marcó frente a Francia. Aparece Johan Carbonero, que no sumó minutos en esta jornada o en esta doble fecha FIFA, pero había marcado en los dos últimos amistosos. Y aparece Carlos Andrés Gómez, el famoso Tinito. Yo no creo que vayan a llevar a los tres. ¿Cuál cree No. usted en este momento, señor Andrés Muñoz, que de los tres que le acabo de referenciar que pueden servir como reemplazo o sustitución para Luis Díaz, se haya ganado esa oportunidad? Hamilton Campas. Nada Hamilton que hacer. Campas. Hamilton Campas. Su trabajo en el fútbol argentino es inconfundible y es un jugador que está demostrando por qué debe ser convocado a la selección Colombia. Andrés, pero Hamilton ya estaba montado, él ya estaba adentro. Pues, No estaba seguro. Para mí no es de los fijos. Bueno, de hecho, le digo hoy, no es de los fijos. pues Que hizo lo que pasa puntos. es que Hizo puntos en esta doble ¿ustedes fecha creen? FIFA, pero no es de los seguros. ¿Ustedes creen que el señor Lorenzo ya no tiene la selección para ir al Mundial? Yo creo que la convoca. Yo creo que tiene el 80%, pero le Exactamente. falta todavía un 20%. Y ese es el que hablo en este Y no momento. se preocupe, señor Juan, va a ir el señor, su arquero de la ciudad. No, Téngalo. señor Andrés, yo soy el primero en decir que futbolísticamente David Ospina no debe ir al Mundial. Es que yo lo he dicho miles de veces. A mí no me van a montar por esta sí no se las acepto, porque soy el primero en decir que el señor David Ospina no merece ir al Mundial. Pero de todas formas, con lo que yo digo es, conociendo al técnico, es el primero que va. Es más, ya lo confirmó hace muchos meses. El primero que está montado es el señor David Ospina. Y no lo digo yo, no es porque sea hincha de Nacional, eso no tiene nada. Es de esa misma esencia de Néstor Peckerman, que llevó a Farid Mondragón solamente para que rompiera un récord y para que le sirviera de apoyo al equipo. No, ni siquiera, porque David Mondragón no apoya nada, ese no es ejemplo de nada, es decir, la gente no le cree. Sacó su camiseta escarlata, señor Andrés Muñoz. Sí, no, el señor Mondragón, a mí me da mucha pena, hay otros jugadores que sí dan más importancia bajo ese nivel de experiencia y de categoría. Le tengo que preguntar a usted coincide con la afirmación de Andrés Muñoz? ¿Cree que de esos tres que referenció, Hamilton Campas es el que por ahora va primero en esa oportunidad de llegar al Mundial? Sí, ahí sí hay que admitirlo, porque de todas formas ustedes lo sacan de ya la lista y a la hora de sacarlo, pues el que está primero ahí en la fila es el señor Hamilton Campas. Eso está claro, pero yo le quería hacer una pregunta, perdón que vuelva y retome otros temas. Que no le gusta a Ricardo Martínez, ¿no? Siempre ha dicho que no le convence en la selección. Lo cierto es que, vea, a mí me sorprendió no ver en estos dos partidos amistosos a Johan Carbonero sumar minutos, porque es un jugador que venía de marcar incluso con la selección Colombia, pero luego me estuvo informando de la prensa brasileña. Recordemos que es un jugador que milita en Internacional de Porto Alegre, y lo que decían es que Néstor Lorenzo quería ver en esta oportunidad a jugadores que no habían sumado gran cantidad de minutos, porque los que sumaron minutos en la fecha de noviembre, pues muchos ya habían asegurado su cupo, y que uno de ellos era Johan Carbonero. Bueno, yo no sé hasta qué grado Johan Carbonero ya en este momento tenga un cupo en ese avión, en esos 26 jugadores que van a viajar a Norteamérica, pero sí siento que para mí, entre esos tres, el mejor es Johan Carbonero, más que Hamilton Campas y más que el Tinito. No hay cama para tanta gente, habrá que ver cómo les van estos últimos 2 meses que queda para la Copa del Mundo, pero lo cierto es que de esos tres posiblemente vayan 2 y uno tenga que esperar su oportunidad dentro de 4 años. Hablando de otros de los ausentes, no estuvo Yerry Mina, recordemos, en esta convocatoria. No estuvo Carlos Cuesta, que es el central hoy por hoy del Vasco da Gama. Y se habla de que Gustavo Puerta, no solamente como lo dijo Juan Diego Molina, se ganó su puesto en la Copa del Mundo, sino que si continúa con este nivel, puede hasta ganarse su cupo en la titular, por el bajo nivel que mostró Richard Ríos en estos 2 partidos. De esos ausentes, señor Muñoz, Yerry Mina, Carlos Cuesta, yo metería ahí también en ese frasco a Juan David Cabal, que la verdad se vio muy mal, pero la verdad muy mal en ese partido frente a Francia. ¿Bajamos de una vez a esos 3 o cree que alguno tenga chance de ir al Mundial? Yerry Mina va a ir. Pero entonces, ¿por qué no lo convocó para esta doble fecha amistosa? Quién sabe, pero él va a ir. Además hay una cosa muy importante, y es que aquí esto tiene que ver también con la posición del arquero. Y es que, fíjense ustedes el análisis que yo le escuché al señor Juan Carlos Osorio, el cual tiene toda la razón. ¿Quién va a ser el arquero titular de la selección Colombia? Vargas. Muy seguramente Vargas. Puede ser Montero. Ojo con lo que les voy a decir.
Y es que nosotros tenemos una deficiencia en jugadores en el cobro de los costados, porque no tenemos jugadores suficientemente altos. Tenemos a Yerry Mina, de pronto lo que pueda hacer Lerma, y jugadores que tengan potencia y decisión al momento de contrarrestar los ataques de los fútbol europeo, y en el caso de Portugal, del mismo Cristiano Ronaldo, que va muy bien arriba. Entonces yo le pregunto a ¿ustedes creen que con la talla que tiene Yerry Mina va a dejar de ir al Mundial? Yo creería que no, es que es una garantía en el juego aéreo, en eso tiene usted toda la razón. Tanto ofensiva como defensivamente hablando. Y ni siquiera por eso, porque de todas formas es hombre de proyecto. Quizás no lo llevó porque quería ver a Cabal. Listo, ¿qué me puede brindar Cabal? Vio que en esta doble fecha no le sirvió. Cabal, qué pena, haz la fila. Diría yo que es por ese lado. Por eso no tuvo que llevar a Yerry Mina, es que él ya sabe lo que le da a Yerry Mina. Es un poco de lo que les decía de Johan Carbonero, no hay necesidad de verlo porque ya lo vio, lo suficiente. Y lo que me sorprende es lo siguiente, según lo que sé de Yerry Mina, él no lo convoca a estos 2 partidos amistosos porque el jugador arrastraba una molestia mínima, pero una molestia muscular. Pero uno lo ve el fin de semana que pasó y jugó con el Cagliari los 90 minutos. Entonces no sé si realmente sea tan cierto eso que se está hablando por parte de la prensa italiana. Pero yo creo que sí, yo creo que Yerry Mina es de los fijos, es uno de los consentidos de Néstor Lorenzo y seguro va a ir. Y no me molesta, porque es verdad lo que dice Andrés Muñoz. Capaz en un mundial, lo que pasó con Inglaterra, estamos jugados, necesitamos un hombre de alta estatura y va y nos mete un gol al minuto 90 como pasó en su momento con Inglaterra. Entonces, pero pónganse a ver de los defensores, ¿quién tiene más goles que Yerry Mina en los mundiales? Ah, no, ninguno. Tiene más goles que Falcao. Le hizo, ya se lo hizo. Eso ya lo dije, hombre. Pero ahora, yo le pregunto a Alejandro. Deben estar saltando. Ojalá y no me escuchen. Alejandro, yo le pregunto. Usted lleva a Yerry Mina, pero usted no lo pone de titular. No, en este momento no. Sí. O sea, es una buena opción para cuando el partido esté complicado, venga, metamos Torres allá, venga, defendamos cualquier cosa, pero los titulares yo creo que están claros y el único que entra a la conversación, y lo mencionó usted, Carlos Cuesta, para mí, que tiene talla, que es un buen jugador, que tuvo un buen comienzo en el equipo en Vasco, bajó un poco, no ha jugado en los últimos partidos, pero Carlos Cuesta también se mete en la conversación para ser de los centrales, incluso hasta titulares de Colombia, que también sabe el señor Néstor Lorenzo lo que le puede brindar. Totalmente, pero lo que juega en contra de Carlos Cuesta es que no suma minutos, y si no suma minutos en su club, es muy complicado que pueda llegar a la Copa del Mundo. De hecho, yo digo que en este momento de los centrales de la selección, el único fijo en la titular, no hablo en la convocatoria, en la titular es Davinson Sánchez. Yo no veo tan seguro tampoco a John Lucumí, después de lo que mostró contra Croacia. No se le dio oportunidad a Gerson Mosquera, no sumó minutos en esta doble fecha. Yerry Mina puede ser una alternativa y Carlos Cuesta es el otro hombre que aparece ahí en el radar. 7:30 de la mañana. Esa pareja va a ser, Alejo, esa pareja va a ser Yerry Mina y Davinson Sánchez. Y yo les quiero hacer una pregunta. Señores, lo dejamos para mañana porque son las 7:30 en punto, se nos acaba el tiempo, pero tenemos la semana para seguir dialogando sobre este tema. Mañana nos encontramos de nuevo con la Casa del Mundial, que es presentada por Bodytech. Se acaba el tiempo por hoy. Mañana volvemos a jugar este partido. La Casa del Mundial.